los cielos del sur. En tu vuelo de esperanza, tráeme la luz del amor. Mashikuna alichishiguta charipay chari kutinja minga chiwaychi nishpami kay pachakunapi chayamupanchi kunanchishipika ñahambi hawa rimarispa katigripanchi nachu. Ya tenemos por acá también a nuestros amigos de Hambi Wasi. En esta tarde vamos a tener temas muy interesantes, sobre todo para poder prevenir nuestra salud, ir mejorando también. Mashi Pakcha, Alichishi, sea bienvenida a este su programa para poder seguir compartiendo temas de la salud. Y buenas tardes, muchas gracias por la invitación y espero aclarar algunas dudas que tengan del tema que vamos a hablar. Buenísimo. Shinakashpaka mashikuna riksishpaka tigripanchi hasta hongariña tapungapa munashpapa ashkilkamuita ushapangichi ña kay en vivo pinachu en vivo pi manakashpaka kay 096 787 55 18 kayupaykuna kay WhatsApp ni panchinachu chaygomamba ashkilkamuita ushapangichi nishpami convida panchi shinaka. Vamos a seguir conversando en esta tarde, Mashi Pakcha, de qué vamos a tratar hoy tema y vamos a ir extendiendo la misma, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que muchas mujeres escuchamos, pero tal vez no tenemos claro qué es, y es sobre los miomas uterinos, ¿sí? Los miomas uterinos son tumores que aparecen dentro del útero. Estos tumores son muy frecuentes en las mujeres. 7 de cada 10 mujeres pueden presentar estos tumores. Estos tumores no llegan a ser malignos, son benignos, o sea que no pueden llegar a ser cáncer, pero sí puede llegar a tener varias molestias, como sangrados uterinos, sangrados en la menstruación abundante, dolor intenso durante la menstruación, coágulos de sangre en la menstruación, o presentar dolor en el vientre bajo que está constante, que está frecuente, o igual podemos presentar problemas de estreñimiento también, o dolor en la espalda baja, dolores que pueden parecer que aparecen de un momento al otro y tal vez la dejamos pasar y podrían ser los miomas. Estos miomas pueden ser tan pequeñitos o crecer hasta del tamaño de una toronja. Entonces, generalmente cuando son de gran tamaño o son varios que están dentro del útero, pueden aparecer los síntomas. Como dije, la mayoría de las mujeres vamos a presentar este problema en algún momento de nuestra vida. Cerca del 80% vamos a tener estas molestias, estos miomas, y por eso es importante el chequeo. Generalmente se diagnostica la mayoría de los miomas en un chequeo general, o sea, de rutina, ¿sí? La mayoría. Y depende del tamaño, de los síntomas, de lo que sienta la mujer, los tratamientos. Puede ser que no necesite tratamiento, pero sí vigilancia, o necesite tratamiento o hasta algún tipo de extracción del mioma. Ya, buenísimo. Hay que considerar esas cosas que están comentando. Mashikuna shinami hasta Hungarica y pica ña rixispa katina jupanchi kallaripika warmigukunapa nachu miomas uterinos. Chay hawa rimarispaña katina jupanchi wakinbika manjarishpa uyana jupangichiman kaikunaka ña ninan musurishka kan kamarishpa katingapa nachu kamarishpa wakinbika kay kullkillaymanta mana kashpaka yapatami kullkitapish ninga mayashpa mana kamarin ari shinaparaju nillami nishpa ima kapankichima mashiyukuna ña chinajuparkanchik nachu ña kay sangrado mana kashpaka nanaykuna yawar llushikuna najunchik sangrado nachu shinapipash ña kutin kay estreñimiento chaykunapash ña rikunata charinmi shinaka kay chungamanta churashpa nachu chungamanta churashpaka pusak purakuna shinapi rikushpaka
warmikunaka kay nanaykunata maymantami charinga nin wakinkunallami hawallapash ña mana yapata nanaykunatapash charinga nishpa riqsichipan shinallata kaypi riqsinajupanchik chequeo nijurkana chaykunatapash rurana kan shinallata ima watakunamantapash rurana chaykunatapash rimarishpaka tigripanchik mashikuna mashi paksha también por acá en cuanto al chequeo cada qué tiempo se debería hacer. Un control ginecológico se recomienda hacer una vez al año. Ya. Una vez al año en la mujer para hacer el seguimiento, una ecografía una vez al año para saber cómo está el útero, cómo están los ovarios. Como hablábamos en la anterior ocasión, muchas veces confundimos lo que es los exámenes y muchas veces dejamos tal vez las ecografías, solamente se realizan las ecografías, pero no hay una revisión. Y siempre que se haga una ecografía es necesario hacer una consulta, no solamente hacernos la ecografía y dejarla pasar. Si tenemos algo, consultar, saber por qué están pasando estas molestias. Como los miomas muchas veces pueden producir sangrados abundantes, con el paso del tiempo la mujer puede llegar a tener anemia también y por eso es importante que se chequeen a tiempo si necesitan tratamiento, porque podríamos llegar a una anemia y a tener muchos más síntomas o tener más molestias también. Las causas de estos miomas todavía no hay una razón, o sea, no hay una razón específica por la que aparecen. Pero pueden ser algunos factores de riesgo, puede ser que tenga algún antecedente familiar, que mi mamá, hermanas hayan tenido miomas, puede ser que yo también presente miomas, que no haya tenido hijos, o sea, que nunca haya tenido embarazos, obesidad, sobrepeso también podría ser otro de los factores para que se puedan presentar estos miomas. Entonces, no hay una razón como específica, pero podrían ser. Otro también es que utilicen anticonceptivos sin vigilancia por mucho tiempo o que hayan empezado a tener el uso de métodos anticonceptivos a muy temprana edad. Son algunos de los factores de riesgo que podrían ser los causantes tal vez de que presenten estos tumores dentro del útero. Y en el tema de la edad, ¿hay alguna? El rango de edad generalmente puede ser entre los 20, se presenta más entre los 25, 40 años. Estos tumores a veces, como pueden crecer por las propias hormonas que tenemos las mujeres, cuando la mujer llega a la etapa de la menopausia, puede ser que algunos vayan como disminuyendo de tamaño solos. Otros necesitan tratamiento, otros tal vez solos por la etapa en la mujer que va en su etapa de vida, va disminuyendo los estrógenos y por ende también el tamaño de los miomas. Entonces, depende mucho de eso también. Ya. Mashikuna shinaka riqsishpa katinajupanchik estaungari kay miomas viñashpa katita ushannipan chaymantami maymanta pacha rikunchina kan kay mashikukunaman hanpin mashikukunaman shuk kutinda watapi una vez al año kay ecografía kunata rurashpa wakinpika kaykunata rurashpapash shinchillay nanakunakakpipash ña shalaguta pishiachishpa mana kashpa kay cáncer tukunayma kakpipash ña kaykunataka ña anchuchishpapash katita ushannachu watakunapika rikushpa katinajupanchik ishkay chunga picha mana kashpaka chusku chunga desde 25 hasta los 40 años es un rango que tenemos que considerar sina esta mana kaykunata rikurikpika kay anemia nipanchinachu kalayashpa mana kashpaka ña hanseitapash ushapan nishpami villachipan nakashpaka yaypi kanakanchik kaykunaka ña mana yachanchichu nin mana yachanchichu mashikukuna ashtawanqari kaykunaka ña
Chaymanta pachami shina paktarinta kananita usapanchichu nijuparka shuk tiapan chaypika ña ayllu ukupillata kay hereditario nipanchinachu chaykunapas rikuripan mana kashpaka shuk ruraykunamantapas rikurita usapanmi nispami nipan shinaka mashikuna yachakushpa katipashunchi riksishpa ashtawankarik kamaripashunchi o ña kaykunawanpas hampirispapas katinajunkapak kaykunata charishpayman imatapas nanay kay hawa tapunkapa munashpapas killkamuyta ushapankichik kay en vivopi mana kashpaka kutinlla villachipanchi 096 787 5518 kay ñukanchik whatsapp shina kashpaka riqsishpa katigripanchi ashtawankari ña killkamushka ña chayamukpi ña kutichishpa katinkapak continuemos mashipakcha en este tema para poder también dejar bien informado a la ciudadanía, más que todo a la gente de la comunidad, ¿no? Muchas veces le vemos muy difícil. Los miomas, como sí es un tema que muchas mujeres oyen o escuchan y antes se creía o daban la recomendación de que para que se quiten los miomas tenían que embarazarse, pero no se van a eliminar por el embarazo. Pueden también crecer durante el embarazo los miomas y más bien podría perjudicar al embarazo. Como si el mioma es muy grande, podría hacer que el embarazo no crezca normal, que el bebé no esté creciendo bien, que tenga un parto prematuro o tenga algún problema durante el parto. Entonces, la recomendación de que hay que embarazarse para que los miomas se eliminen es totalmente falso. Sí, es una creencia que todavía se tiene. Otro mito que se tiene y por lo que muchas mujeres muchas veces no consultan es que antes el tratamiento era retirar el útero, o sea, sabían que había un mioma y extirpaban todo el útero. Pero ahora el tratamiento no solamente es realmente quitar el mioma, no el útero en su totalidad. Entonces ahora hay diferentes tratamientos para poder eliminar solo el mioma, no retirar el útero. Y eso también depende del tamaño que tenga o de si la mujer ya ha tenido hijos o desea tener hijos. El tratamiento depende bastante de la edad de la mujer, de los síntomas, del deseo que tenga de embarazarse a futuro o no tiene todavía planes de embarazo. Entonces, esos son dos mitos que están todavía mucho en el medio y que a veces por eso no consultan, porque dicen, tengo miomas, me van a quitar el útero, entonces no quieren ir a consultar. Entonces, podría ser una de las causas que agraven las molestias. Y otra, pues, este mito de que hay que embarazarse para eliminar los miomas. No, eso no es verdad y es mejor tratar el mioma antes de buscar un embarazo. Sí, he escuchado que algunas personas dicen yo tengo, o me dijeron, o escuché el tema de los miomas, es preferible embarazarse para que se vaya a expulsar con todo, ¿no? Entonces ahora usted nos da una información clara y precisa para que dejemos de esos mitos y esas cosas también a un lado, ¿no? Mashikuna shinami rikspa katina hupanchi, hasta wangariña kay miomas, o quien pico ya pascangichimi, kay miomas también charini shinape ña biksayo tukupika ña anchuringa llami nispayman ña nin wakin mashikuna kanachu kayka mana shinachukan nispa riqsichipan kaypi ñukanchik hampik mashiku shinallata wakinpika kay miomata anchuchinkapak ama kutinlla tiyarijuchu imamantapish ña kay uterotapacha anchuchinata kananinchu nachu mana kashpaka mioma kashka kay utallami anchuchinga nin yuyaripankichik mashikukuna ashtawankari ña uchillakumantapacha kay shuk chilina nipanchinachu shinakuta ña hatun llakupash tukuyta ushanmi nispa ña yaypi kanakapan chaymantami rikuchishpa yachashpa hampirispa katinakapanchik mashikukuna. Y para nosotros también poder prevenir, hay algo que podamos hacer, o cuando están las mujercitas ya en este tema de los miomas, ¿hay algo que le podemos sugerir? Como una de las causas es un desequilibrio hormonal. Para la prevención es tener un peso saludable, una alimentación balanceada, frutas, verduras, hacer ejercicio, dormir bien
y mantenerse hidratada, bien hidratada. Son las recomendaciones. Si yo estoy en un rango de edad entre los 20, 25 a 50 años, tengo que empezar, el equilibrio hormonal está en los hábitos, eso en los hábitos en la mujer para prevenir. Y puede ser que tal vez tenga yo el mioma, pero no me cause molestias, porque estos miomas podrían crecer muy despacio, así poco a poco o muy rápido. Entonces, si yo quiero mantener al mioma, tal vez no tengo síntomas y quiero seguir así, solo controlándome, pues es mantener los hábitos saludables. Ah, ya. Y también afectaría en esta parte para los miomas, afectaría el estrés. Sí, ajá, afectaría el estrés. Podría ser que el estrés puede producir un desequilibrio en las hormonas de la mujer, entonces puede producir que tal vez crezca más o existan más síntomas. Oye, shinaka mashikuna ña uyashpa katina hupashkancha estawanqari ña kaykunata ña estawanqari pisiyachishpa kankapa na evitanapash yapaka kapanchu shinapash estawanqari ña kaypika yaypi charina kapanchi ali mikuna kapanchi kay yuyukunata verduras nipanchinachu shinallata mishki muru frutas chaykunata mikushpa katina kapanchi wakinpimi kaypi kay nani shuk tapuykunapash chaparka mashikuna kay ejercicios nipanchinachu wakinpika ña tiendama rini tigramuni ya ejercicio ninchi mana estawanqari kaypi ñukanchikpa pakcha mashikupash nijuparkami ejercicio consiste en cardio imanishpaka usharishkata purina ñukanchik shunqu ninanda fawankakama chaymi ejercicio kapan shinallata yakuta ninanda upyana kapannachu ña kay estrés nipanchik kunanpimi kay estrés kunapash ashtawan uyarijupan chaykunapash ashtawan pishiyachishpa ñukanchik kay defensas nipanchik chaykunatapash bajanqa ashtawan irkiyta pushapanchik nishpami riqsichipan mashikuna shinaka hay algo más que podamos acotar en el tema de seguir como sugerencias, Maishi Pacha? Sí, yo tal vez como mujer he empezado a notar tal vez de unos 6 meses o un año que empiezo a tener más dolor durante la menstruación, mis sangrados son más abundantes, tengo sangrados entre las ocasionales, estoy empezando a tener dolor en el vientre bajo que no tiene alguna causa, si estoy empezando a tener estreñimiento que no tenía, si noto cambios en mi menstruación, tengo que consultar, porque podría tratarse de los miomas. Y si se tratan a tiempo o se ve qué tamaño tienen, pues un tratamiento a tiempo siempre va a ser lo mejor para la mujer en este caso. Entonces, si yo noto cambios en mi menstruación, que ya lleven un tiempo, 6 meses o un año, ya es necesario consultar. Entonces, mashikuna shinami riqsishpaña katina hupanchi, por acá también hay personitas que nos están escribiendo, Mashi Luis Cajas, ¿no? Buenas tardes, ¿qué cura hay para el dolor de espalda? Dice, dolor de espalda que va de la cintura por dentro, duele por dentro, dice, no, ya le vamos a preguntar a Mashi Pacha también. Sin embargo, en el tema de los miomas, que estamos hablando, si tienen alguna pregunta, por favor, no duden, no, la Mashi no está cobrando nada, no ahorita. Sí, entonces vamos a ver también por el tema del WhatsApp, a ver si alguien nos ha puesto alguna pregunta. No tenemos nada, ¿no? Gracias por estar pendiente de nosotros, de este su programa. Shiname rixtishpa katena hupanchi mashiyukuna, kaychishipika yuyachipanchi. Hasta wangariña kay miomas uterinos ari warmigukunapa pimi hasta wangari kaykuna katiarishpa pashkatin shinallata ña kaykunataka riqsichishpa kamarishpa yaypi kana kapanchinachu wakinpika manchaymantapash mana kaykunataka kamaripanchi ñukanchika convidapanchi hasta wangari hampi wasipipash yanapashpa katita ushanmi nishpanachu shinaka shu villachigumanpash alegripanchi chayjipa ña kutincha rimarishpa katigripanchi. Escucha el sentir de mi alma que
Mashikuna, por acá también tenemos algunos anuncios, algunos avisos. A prestar mucha atención, ¿no? Aviso de pérdida el día de hoy, miércoles 4 de diciembre, aproximadamente al mediodía, en el trayecto desde la mecánica de Carabuela hasta la comunidad de Ángel Pamba, se cayó un rollo de tela color verde militar. Se solicita a la persona que lo haya encontrado, por favor, devolver llamando al siguiente número: 0989 86 15 04, o también pueden comunicarse al número de la radio, ¿no? 2946-379. Se ofrece una recompensa. Mashikuna Shinaka Villachipanchi Kijingunaman, Unan Punja esta Wangariña, Chaupi Punjapi, esta Wangapi Canapi Nachu, Yakai Mecánica de Carabuela Nipan Nachu, Tawakunata Alichi Chaykuska Mandami, esta Wangariña, Ángel Pamba Ayuyaktama Rijushpa, Shu Findu Kuna Nachu, rollo de tela Nishpa Rixipanchi, Chaime Ormashka Kapan, verde militar Kapashka Nachu. Maikambas Mashikuna Rikushpa, Maikambas Mashikuna Charina Hushpaka, hasta Wangari 09 89 86 15 04, Manakashpaka 2946 379, Kunama Kayachishpa Ñavillakpika, hasta Wangariña Rikulchishpa Mikashu Nishpa Ñachu, Kaikulki Utapas Karashpaka Tipashu Nishpa Rixichipan. Golondrina de alas blancas, surca los cielos del sur. Golondrina de alas blancas, surca los cielos del sur. Para todas las personitas que también están con planes de seguir estudiando, les preguntamos a usted, sí, Mashi, a usted, ¿qué tan preparado está para asegurar su lugar en la universidad este 2025? Yacha y Pre, el preuniversitario líder en formación académica, dirigido por jóvenes indígenas de Imbabura, con una exitosa sede en Ibarra. Ahora abrimos nuestras puertas en Otavalo. A partir del 15 de diciembre ofrecemos preparación para que puedas rendir con éxito los exámenes de admisión a las universidades. Promociones de apertura imperdibles en nuestra nueva sede. 40% de descuento para los primeros 10 inscritos que paguen al contado. Eso, 10 primeros inscritos que paguen al contado. Además, hay becas para estudiantes destacados, nos dicen por acá. Cupos limitados. Ya puede inscribirse mandando un mensaje al siguiente número o también llamando al WhatsApp 09 93 98 2009. O también nos puede visitar si usted está por ahí por Ibarra, puede visitarnos en Ibarra, ¿no? Prepara tu futuro con Yacha Pre y haz realidad tus sueños universitarios. Mashikuna Shinaka Kijingunama Villachipanchi, Estangare Kijingunapa Oakuna, Churikuna, Ushikuna, Nakashpaka Maijambas Ayu Kumanda Yacha Jungapa Munang, Kay Universidad ni Panchinachu. Mata yasito esta wangaña kikinguna yacha kushpaka tinga pamunashpaka eji vishachipanche ñaka y yacha pre nachu ikona yana pashpaka tishunjame ni hupan yipekunata villachipanchi 09 93 98 20 09 epi yacha kushpaka ña ali pachakunami ña yukshinga nishpa villachipan. Hasta llegar a mi amor. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Radio Ilumán.
Mashikuna kumbashpa katipanchi kaypi hasta ungari riksishpa nachu kay miomas hawa rimarishpa katinahupanchi miomas uterinos chay hawa rimashpa katinahupanchi nachu wakaypi ña rikunahupashkanchi mashna watakunapita kaykunaka kun imamandata ashalagutapas riksishpa katinahuparkanchi mashmandashpa kaykunapas ña rikurin shinallata wakinpika ña ninahuparkanchi kay mitos nipanchi nishkallakuna kan nachu ari ña chaykunatapas riksishpa katinahuparkanchi imashata kamarishpa katita ushapanchi shinallata kunanchisipika ña kutin posibles ña kaykunaka ña hambirinakuna mana kashpaka imatata rurayta ushapanchi chaykunatapas ña rimarishpa katigripanchi mashipakcha. Vamos a continuar en esta parte del tiempo. Entonces el tratamiento que tenemos para los miomas, como hablábamos, depende de los síntomas. Si el síntoma principal es el dolor, pues lo que vamos a utilizar es algún tipo de analgésico. Si el síntoma principal que tiene tal vez la mujer es sangrados abundantes o coágulos o sangrados ocasionales, podemos utilizar también medicamentos que nos ayuden a disminuir el sangrado o también utilizar los anticonceptivos orales para reducir la cantidad del sangrado y mejorar las molestias. Entonces, el tratamiento siempre va a ser si el tamaño del mioma no necesita cirugía o no necesita que se extirpe el mioma, es más bien guiado a mejorar las molestias, porque no hay un tratamiento que realmente reduzca el tamaño de los miomas, porque podrían con los hábitos tal vez reducir el tamaño o no. Entonces depende de eso. Si ya es un mioma que es muy grande, que ya necesita cirugía, como hablábamos, podría ser una cirugía solamente para retirar el mioma. Y en este caso, pues hay diferentes técnicas que hay para las cirugías, laparoscópica, hay otras técnicas también para solo eliminar el mioma y no tocar el útero. Entonces se pueden acceder a estos tratamientos dependiendo del tamaño. Si realmente es necesario, se retira. Si no, solamente vamos vigilando y vamos dando medicación para mejorar los síntomas, como sangrado, dolor o las molestias que ya habíamos mencionado. Mashikuna shinami ña riksishpa katinahukanchi kay puchuka y pachakunapipas yaypi kanakapanchi wakinpika ña kay nanaykunawan kashpaka operarinna mana kashpaka ancho chinalla mana yaypi pachakanakan hatun mana hatun kan uchillachu kan hatunchu kan chaykunata rikushpami ña kaykunatapas yanapashpa katishuninachu sumak pachami kan shinaka kaykunata riksishpa katinahupashkanchi. Por acá también de pronto después de hacer este tratamiento hay algo que deberían cuidarse. Después del tratamiento, si hay una cirugía para retirar, hay que vigilar si aparecen otros miomas o no, porque podrían aparecer, porque estamos retirando solo el mioma, pero si no se mejoran los hábitos, tal vez podría volver a aparecer nuevamente otro mioma y ese hay que irlo vigilando y ver si crece hasta un tamaño exagerado que necesite cirugía o no. Y si la mujer posterior a la extirpación del mioma tiene buenos hábitos, ha seguido con la vigilancia y no ha tenido nuevos miomas, pues puede continuar solo con controles. Ya, buenísimo. Hay que recalcar eso, más bien, de pronto pensamos que una vez que ya se extirpó, nunca más va a aparecer y yo vivo como quiera, ¿no? Hay que tener muy en cuenta, hay que tener esos hábitos saludables, ¿no? Mashikuna shiname riksishpa katinahupashkanchi kaychi shigupi pachakuna ña tukuripan, así es que hagamos la cordial invitación Mashipakcha para que puedan saber dónde están ubicados, qué día. Y eso vamos a hacer. Bueno, en cuanto a lo que es mi atención en obstetricia y ginecología, en Jambihuasi estamos ubicados en Otavalo, en la calle Guayaquil y Colón, detrás del mercado Copacabana, nos pueden ubicar. Y mi atención va desde lunes a viernes, estoy a partir de las 9:30 a 4:30 de la tarde, por cualquier consulta. Y también hacerles la invitación para el próximo jueves, 12 de diciembre,
tenemos siempre con la ayuda de nuestros profesionales en salud andina, que son la partera, el médico andino también que tenemos, que se imparten talleres para impartir sus conocimientos sobre la medicina ancestral. Entonces están invitados también a estos talleres que se realizan igual a partir de las 9:30 a 1 de la tarde, donde pues nuestros compañeros nos transmiten sus conocimientos y también se da este intercambio de conocimientos porque también asisten parteras o yachak también a estos talleres, y es un taller en donde hay una retroalimentación, se aprende uno del otro, entonces pueden acompañarnos, se va a continuar con estos talleres. Generalmente se realiza el segundo jueves de cada mes, así que están todos invitados a los que les interese la medicina andina. Sumak pacha shinaka tukuya mashikunata está ungarin kaikuna hawa rimarishpa yachakushpa katina jungapa. Ña shamu punjapi está ungari 12 de diciembre, ¿no es cierto? Sí, 12 de diciembre. Está ungari ña kikinunata pues convidashpa katina jupanchi kaypika yachajushpa, riksishpa, kikuna wambash wakimbikarin kikinguna yachashkatapas riksichingapapas ña convidashpa katina jupan. Shinaka convidarishka sakiripangichi ña kutin kay nanaykuna wakashpa, manak shuku nanaykuna wakashpapas hambi wasipi ñinkanchipa mashikunapas yanapashpa katina. Pueden visitar también nuestra página de Facebook. También en este mes estamos con algunas promociones en la atención ginecológica. Si tal vez desean ver nuestras promociones. Tenemos promociones en Papa Nicolau, en descarte de infecciones vaginales y métodos anticonceptivos, así que con gusto pueden visitar la página de Hambi Wasi. Somos pacha shinaka kay pachakunakama kumbash pakatina hupashkanchi. Agradecemos a Mashipache también por el conocimiento que nos ha brindado en esta tarde para nuestras mashikunas que nos están escuchando en diferentes lugares, ¿no? A propósito, enviamos un gran saludo a las personitas que también están listas para ir este 12, ¿no? Así es que quedan cordialmente invitados. Mashikuna shinami kay pachakunakama kumbash pakatina hupashkanchi. Le agradecemos. Yupaychani mashi. Gracias.